Más adelante leamos sus comentarios y también mi cuenta @rosa_periodista en Twitter e Instagram. Seguimos conversando con Indira Urbaneja. Indira, estábamos en el bloque anterior hablando de pues la reconfiguración, lo que han venido haciendo los diferentes actores de la oposición y también algunos rumores que han corrido, conversaciones de forma extraoficial. Hay quienes han salido al paso y han dicho que esto no ocurre, pero sí ha venido sonando el nombre, por ejemplo, de Manuel Rosales como un posible candidato de la plataforma unitaria. Por otro lado, otros hablan de llegar a un consenso dentro de distintas figuras de la oposición, con una persona que sea respetada o que tenga liderazgo, que pueda atraer o compilar a la mayor cantidad de sectores dentro de la oposición, como por ejemplo el doctor Eduardo Fernández o Gerardo Blake, bueno, diferentes nombres he venido escuchando, hemos venido todos escuchando en los últimos días. ¿Cómo ves tú este panorama con los diferentes sectores de la oposición y desde tu perspectiva como estratega política, qué jugadas deberían estar haciendo? Primero que nada es un panorama terrible. Es terrible porque es terrible que apenas faltando 10 días para que inicie el proceso de inscripción, todavía. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo esa oposición? Perdidos en el espacio. La oposición venezolana sigue perdida en el espacio. Todo este tiempo hicieron una primaria que no les sirvió de nada, porque la primaria al final terminó siendo un vestido confeccionado para que una señora, en este caso la señora María Corina Machado, saliera al mundo a decir que le habían dado un mandato y que como le dieron un mandato, pues se tenía que hacer lo que ella dijera. Al final la primaria, como ya dije, no les resolvió el problema de fondo, que era la reunificación de la oposición y una candidatura potable. Perdieron el chance de la primaria. No conforme perdieron el chance de la primaria, han perdido todo este tiempo para ubicar un consenso político y democrático. Entonces, que tú me digas a mí que faltando 10 días para que inicie el proceso de inscripción, todavía no saben dónde están parados, eso es terrible, eso es grave. Eso quiere decir que esa oposición durante todo este tiempo no reflexionó, no aprendió y no se casó con las necesidades del pueblo Y que en la venezolano. estrategia política hay que actuar con rapidez, con inteligencia, pero también tener jugadas rápidas, No ¿no? nada más, mira, como estratega te lo digo, en política gana la agilidad primero que nada. Tienes que tener mucha agilidad Ir para un paso moverte en el adelante, tablero. tener tus planes B, Pero es C. que además, cuando tú vas a jugar en política, lo primero que tú haces es un análisis de tu adversario. Y el adversario de la oposición es un gobierno, es una clase política, es el chavismo, que ha demostrado durante todo este tiempo que es ágil, que es rápido y siempre lleva 3, 4, 5 pasos adelante. Y además es un sector político que siempre juega al desgaste de la oposición, ya le tomó el pulso a la oposición se ha hecho predecible para el chavismo y por eso siempre le ganan. Le ganan más que por los argumentos que yo dice, pues la oposición siempre dice que el gobierno le gana por trampa. Y yo me atrevo a retarlos y me atrevo a decirles que el gobierno le gana más por la falta de estrategia de ese sector y más porque el gobierno es mucho más estructurado y más cohesionado. Fíjate algo, ¿tú crees que a estas alturas se puede, aquí hablo como consultor y como experta en marketing político, ¿tú crees que tú puedes construir una candidatura outsider en menos de 3, 4 meses? Porque eso es lo que tenemos. Además, la campaña como tal oficial del CNE no lleva ni 60 días. ¿Tú crees que eso es suficiente? Por lo general los consultores políticos nos llaman con 2 años de antelación para preparar una campaña presidencial. ¿Cómo tú garantizas? Yo lo que le auguro a la oposición es que los votos que va a sacar va a ser más bien por la movilización de un pueblo que tiene ganas de votar, que por el poco tiempo que van a tener para hacer campaña. Tú en 4 meses no convences a todo un país. Ahora diferentes sectores también se emitieron una carta solicitando pues que se revise el tema de las fechas por lo ajustado del cronograma electoral y porque las elecciones serían ya el 28 de julio, o sea que estaríamos encima de la fecha. Aunque también tenemos que tomar en cuenta que en los acuerdos de Barbados se contemplaba que esas elecciones deberían ser en el segundo semestre de este año 2024 y bueno, julio, el segundo semestre. Sin embargo, pues hay quienes dicen que todo es muy apresurado. No es apresurado cuando tú estás preparado. El Si problema es dan que 4 meses más, tampoco quizás se tendría una resolución desde ese sector. te acabo de decir que por lo general un proyecto presidencial se prepara entre 18 a 24 meses antes de la elección. Entonces ahora
tu irresponsabilidad, tu oposición irresponsable, que no te preparaste, que no llegaste a un consenso, que hiciste unas primarias desastrosas, que no lograste tener una candidatura, ahora vas a llorar porque el cronograma es muy ajustado. O sea, tus culpas, tus carencias, no las puedes poner ahora sobre el sistema. Lo cierto es que también hay ciudadanos que están, pues, no conformes con el tema de la inhabilitación, ya que fueron a ese proceso de primarias y unas 2 millones de personas, según las cifras que ellos manejan, pues votaron y la gran mayoría, pues, le dio su respaldo a María Corina Machado. Ok, yo tengo una pregunta para la audiencia y tengo una pregunta para el señor Jesús María Casal, que yo creo que es el responsable y el protagonista de parte del desastre que tenemos hoy. ¿Por qué no se diseñó el mecanismo de sustitución? Porque cuando se hizo la primaria... Ese era uno de los temas, me acuerdo. En primer lugar, una primaria, esto es inaudito, esto es insólito. Un proceso de primaria no puede llevar candidatos inhabilitados, porque entonces tú vas a movilizar un país, vas a movilizar la votación de un país para elegir a una persona que no va a poder inscribirse. Ok, de hecho, recuerdo que se retiró Capriles, se retiró Prosperi debido al tema, bueno, Prosperi no estaba inhabilitado, pero se retiró. Se retiró por el mal manejo que eso estaba llevándose, porque al final del día, si ellos de verdad, si esa comisión desastrosa de primaria, que deberían de pagar, porque ellos son parte de los culpables de lo que hoy estamos viviendo, si esa comisión hubiese diseñado el mecanismo de sustitución, incluso para jugarle adelantado al gobierno por si ganaba un habilitado y el gobierno se los inhabilitaba después. Si ellos hubiesen hecho ese manual, hoy no estarían en el callejón sin salida en el que se encuentran, ni estarían acusándose unos con otros. Pero entonces aquí lo que se ratifica... Pero eso estaba cantado, esta situación y estos escenarios que estamos viendo. Porque se ratifica que la tesis no es electoral. Porque mira, Rosa, si la tesis, vamos a hacer un análisis simple, si la tesis es que el camino es electoral y el objetivo es salir de Nicolás Maduro, entonces, ¿por qué le han dado tanto vuelta al tema de la unidad? ¿Por qué le han dado tanto vuelta al tema de la candidatura? ¿Por qué la señora María Corina Machado no tuvo un acto de grandeza y dijo, bueno, aunque mi inhabilitación es injusta, yo me voy a hacer un lado, pero yo no voy a hacer un obstáculo para que la oposición logre una candidatura ganadora? Además, presidente Biden, no reimponga sanciones porque yo no voy a ser la causante de que Venezuela siga sufriendo el camino de las levantar la sanciones. mano pues a una persona. La oposición venezolana no tiene grandeza política, muchísimo menos la señora Machado. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos que seguir conversando al regreso de la pausa, porque cuando se habla en términos de liderazgo, se habla de poner al país primero de los intereses personales, de los intereses propios, y ese es uno de los retos que tiene hoy la oposición venezolana. Por otro lado, ¿cuáles son los retos que enfrenta el presidente Nicolás Maduro?